Esto ya es el comienzo del recorrido. Este recorrido se realizó entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde aproximadamente, un día 8 de enero del año 2013. Acá estamos arrancando por la parada 1. Esta rambla fue inaugurada el 23 de febrero de 1979, junto con la terminal de ómnibus de Maldonado, que también se ve en otro de los videos. El nombre de José Gervasio Artigas, el caudillo nacional de la República Oriental del Uruguay, y se extiende, como les dije, por aproximadamente 5 kilómetros en esta zona de donde arranca la península, entre la parada 1 de La Brava y la parada 1 de La Mansa. En cuanto a la radiación solar, fue tremenda, por eso me van a ver varias partes del video así poniéndome justamente protector solar, pero bueno, por el tema de los 3 años de sequía y por diferentes factores climáticos, por ejemplo haber mucho viento y faltar nubes, el índice UV la mayoría de los días estaba alrededor de 13, que es un índice altísimo. Van a ver durante el recorrido gente de todas las edades, aunque uno nunca sabe si van a dar la vuelta completa. Lo que sí les recomiendo es llevar muchísima agua, obviamente protector solar, y tener el celular con batería y demás por cualquier cosa. Es pleno centro de Punta del Este, pero bueno, uno nunca sabe cuándo batea una emergencia, y en las playas del límite prácticamente no hay nadie. Son playas prácticamente desiertas, playas entre comillas, porque hay mayoría de rocas. Así que bueno, ahora dejo un poco para que disfruten, si es que tienen algún tipo de anteojos o gafas de realidad virtual. Antes de cerrar, lo que me sorprendió muchísimo, y lo van a ver acá, es el parque automotor de este lugar. Van a ver unos autos espectaculares, absolutamente de primera línea. Así que bueno, para los que son fierreros también pueden disfrutar bastante eso. Acá ya nos vamos acercando a la playa del Emir. Hay un video especial sobre esta playa que no tiene imágenes de este video, tiene imágenes propias, pero bueno, ahí se explica un poco la historia de esta playa. La gente que va a esta playa es bastante clásica, no van a ver los grupos de chicas y chicos que
se encuentran del lado de la Barra, de José Ignacio. El tipo de gente que va acá es otra clase de gente. Yo la compararía quizás a la playa La Perla en Mar del Plata, una cosa así. Va mayoritariamente gente mayor o gente que quiere estar sola tomando sol, y bueno, muy pocas familias en general, así que bueno, sepan a qué atenerse si van a esta playa. Como dije en su respectivo video, es una playa súper céntrica. Acá estamos a 2 cuadras de Gorlero y a 1 cuadra de la Plaza Artigas, que es prácticamente la plaza central de Punta del Este. O sea, la típica gente que va acá es la que tiene un departamento ahí desde hace 50 años, quizás más todavía, y dice, no, yo solamente cruzo y voy a la playa, y no me interesa la movida teen, ni me interesa la movida de celebridades, ni la movida, digamos, top de lo que sería la Barra o José Ignacio. Para ese tipo de gente como súper tranquila, que no esté interesada en el perfil alto. Pero bueno, gente que va ahí, ¿no? Uno que va cada muchos años trata de aprovechar lo más interesante, que es justamente lo que es la zona de la Barra, las playas de Montoya y Manantiales, donde está la mejor movida, digamos. Acá tenemos la ermita de la Virgen de la Candelaria, que tiene su video específico con otras imágenes también exclusivas para ese video. La mayoría de lo que está en este video solamente lo van a ver acá. A mí no me gusta reutilizar el material, pero bueno, ahí tienen una visión en general, y si quieren conocer más de la ermita y la historia de Nuestra Señora de la Candelaria, los remito a ese video especial, y ahí en esa ermita es donde específicamente termina la playa de Emir. Si a alguien le interesa cómo se grabó esto, porque yo sí digo los secretos de la filmación, no como otra gente, esto se grabó utilizando un arnés
que va más o menos a la altura del corazón que da la cámara. Y se me ocurrió viendo el canal de una especie de linchera que busca los productos que desechan los norteamericanos. Una especie de youtuber linchera. Pero bueno, él usaba este tipo de arnés y me pareció interesante llevarlo a este viaje. Porque además quedan las manos libres, como ven, para poder sacar fotos. Y el problema del que va en la cabeza, que también lo tengo, es que como uno mueve demasiado la cabeza para mirar para todos lados, después el video queda demasiado movido. Ya con este en sí uno necesita utilizar estabilización, lo que están viendo está estabilizado, si no, no se podría publicar prácticamente. Pero bueno, les recomiendo usar este tipo de arnés si quieren lograr un video parecido a este, y no el de la cabeza, porque va a salir muy mal.
Nos acercamos acá a la denominada Playa de los Ingleses, llamada así porque a esta altura, la altura de la calle 17, un grupo de ingleses a principios del siglo pasado tomaban el té mirando al horizonte. Es una playa bastante corta, tiene arena muy fina y es bastante rocosa, por lo que en general es bastante peligrosa para bañarse. Según leí, antes era un poquito más amplia, pero con la construcción de esta misma rambla a finales de los 70 se acortó mucho su ancho. En cuanto a la conformación social, es muy parecida a la de la anterior playa. No esperen muchas milipilis por esta zona. O sea, es una playa, como a pesar de estar en pleno centro de Punta del Este, es una playa bastante solitaria, muy pequeña. Bueno, acá se ve lo que parece una caseta de guardavidas. Francamente, en algunas páginas oficiales dicen que no tiene servicio de guardavidas, pero a mí me llama mucho la atención. Eso queda por confirmar. O sea, porque lo malo de hacer periodismo y divulgación en internet es que siempre aparece uno que es experto en el tema y lo corrige a uno en la más mínima minucia. Así que bueno, pero bueno, chequéenlo antes de ir, chequéenlo exactamente si cuando visitan esta playa, chequéenlo con la parte de turismo, si está habilitado el servicio de guardavidas y hasta qué hora, porque por más que no lo parezca, es una zona muy ventosa y muy rocosa, así que es bastante peligroso.
Acá ya debemos estar a la altura del faro y pueden notar que a pesar de estar en un día 8 de enero, uno de los momentos más altos de la temporada, acá no hay absolutamente nadie. Están solo algunos pescadores o esa pareja que vieron ahí, pero pueden ver que parece una zona desierta. Bueno, es importante, me lo enseñan de chico, cuando vean pescadores siempre fíjense si están por tirar la caña o griten como yo, que van a pasar, porque bueno, pueden tener cualquier tipo de accidente con el tema del anzuelo. Bueno, lo que ven ahí es la bandera de la República Oriental del Uruguay. Esta es la zona de Punta Salinas, que es el límite exacto, es la punta de Punta del Este, donde justamente termina oficialmente el Océano Atlántico y comienza el Río de la Plata. Este límite obviamente es movible, este es un límite meramente legal, pero como hito sí está la bandera que vieron antes y esa especie de mini fortificación que hay. Acá en esta zona comienza a haber cada vez más viento. Acá yo creo que debía tener ráfagas tranquilamente de 60 km por hora, sumado a que había viento en general en cualquier playa de Punta del Este, por las cuestiones climáticas que mencioné al principio. Pero bueno, imagínense que acá se junta el Océano Atlántico Sur y lo que es el Río de la Plata, que vendría a ser como un gran estuario de los ríos Paraná y Uruguay. Respecto a la bandera de la República Oriental, bueno, tengo entendido que esas barras representan a lo que serían los 13 departamentos, esas barras azules y blancas, y el sol es el clásico sol inca que también está presente en la bandera de la República No Oriental de Argentina. En realidad se le llama República Oriental porque en su momento era una provincia y era la provincia oriental, y después cuando fue una república y se separó de lo que era la Confederación Argentina, quedó como República Oriental. Históricamente fue una zona de disputa entre españoles y portugueses. De hecho a ellos les llamaban la provincia cisplatina, la provincia de este lado del Plata,
este lugar, a esta región del Uruguay, este país. Bueno, esta es una plaza que hay acá en Punta Salinas para conmemorar ese hito que es la división entre el Océano Atlántico y el Río de la Plata. Y lo que ven enfrente, justo al lado, esa parte verde, es la Plaza de los Ingleses, que conmemora la batalla del Río de la Plata, que se disputó entre el Ajax, un buque inglés, y el Graf Spee, un buque alemán. Repito que va a haber un video especial sobre la Punta Salinas que les recomiendo. Este video, como trata de la circunvalación a la península de Punta del Este, no incluyo porque sería demasiado largo, pero bueno, les recomiendo el video de Punta Salinas porque también hay muy poco material filmado, y ahí ya empiezan a ver las anclas de los diferentes barcos que participaron en la histórica batalla del Río de la Plata en la Segunda Guerra Mundial. Esta es la del Ajax, esta es la del buque. Ahí se ven las anclas de sendos buques, y acá ya salimos de esta Plaza de los Ingleses para continuar con el recorrido. Bueno, ahí me estoy acercando para que hay un par de banquitos que son muy parecidos a los que hay en un cementerio en Whitby, en el norte de Inglaterra, en la parte que daría al mar Báltico prácticamente, y que inspiró, el viaje a Whitby de Bram Stoker inspiró la novela Drácula, que a su vez inspira el nombre de este seudónimo que estoy utilizando acá en estas redes. Pero bueno, ven este banco, me hacía acordar mucho a esa imagen de Mina y Lucy en el acantilado. En este caso no tan alto, ni había muertos debajo, pero me hacía acordar muchísimo a eso, porque además se llama Plaza de los Ingleses. Así que bueno, quería hacer ese comentario. No sé si se escuchó bien en el audio original. Acá se empieza a dar vuelta a la península. Lo que se ve a la derecha es la isla Gorriti, y es donde estaríamos a la mitad del trayecto. El micrófono.
Esta vuelta, como ven, se puede hacer en auto y obviamente también en bicicleta. Hay algunos que la hacen corriendo, no a esta hora obviamente. El único problema es la zona donde uno llega al puerto, donde bueno, empieza a tener más obstáculos, tanto personas como cosas o edificaciones. Pero para dar la vuelta completa hay que hacer este mismo recorrido, que es parada 1 a parada 1. Esa es básicamente la vuelta completa a la península de Punta del Este. Si le dan otro tipo de vuelta o parece otro tipo de video, no le hagan caso porque no es la vuelta completa. Bueno, esta es la isla de Gorriti, que se encuentra enfrente de Punta del Este, justamente acá donde empezaría lo que es el Río de la Plata, y a unos metros, a 1 kilómetro más o menos de la Punta de Salinas. La gente no lo sabe, pero cuando los ingleses invadieron esta zona, el Río de la Plata, en 1806, si no me equivoco, la primera invasión, una de las fuertes fue ahí en la isla Gorriti, otra fue en la parada 19, una de las fortalezas, entre comillas, de las defensas. Y bueno, invadieron, o sea, lograron, como cuando entraron a Buenos Aires, lograron por un tiempo entrar a la ciudad. De hecho, llegaron atacaron no solamente acá a Punta del Este, sino también Maldonado, que está más o menos a 5 kilómetros de lo que sería la punta, aunque es todo el mismo conurbano, el mismo conglomerado urbano. Y más para allá está la ciudad, unos 20 kilómetros, está la ciudad de San Carlos. En total el conglomerado Punta del Este, Maldonado, San Carlos son 135.000 habitantes, hoy en día, en ese momento muchísimo menos, pero llegaron hasta allá, más o menos 20, 30 kilómetros para adentro, los ingleses, que invadieron también acá. Ya no solamente invadieron Buenos Aires y Montevideo, sino que invadieron acá, y esa fue una de las defensas, la isla Gorriti, que tiene un parque natural de varias hectáreas, no recuerdo exactamente cuántas. Bueno, Punta del Este es una ciudad relativamente nueva, es una ciudad de menos de 100 años. La verdadera ciudad era San Fernando de Maldonado, que por eso se llama la fiesta fernandina, la fiesta de Maldonado. Y bueno, San Carlos, que era la primera de todas, ¿no? Este era básicamente el límite, y siempre una pelea muy grande entre españoles y portugueses por esta zona. Pero bueno, desde acá vieron ver a los ingleses, o sea, empezaron a ver a los ingleses, y comenzó lo que sería después la reconquista. Se perdió al principio, pero se ganó al final. Así que bueno, para mostrar esta parte de Punta del Este. Esto era algo que puse en Twitter, pero bueno, como la gente de ahí, entre que no interactúa o lo termina bloqueando a uno sin haber generado ningún tipo de interacción, lo vuelvo a postear acá in extenso. Es paradójico, sí, que a pesar de que bueno, los ingleses fueron derrotados y obviamente se habla español en el Río de la Plata, bueno, en Punta del Este justamente está esa plaza de los ingleses donde mostré antes, está la playa de los ingleses, y a su vez está la plazoleta Winston Churchill, que es donde está la pista de skate que se va a ver en un próximo video. Además está la tienda inglesa, que no es menor. Lo que se empieza a ver a la izquierda es un lugar llamado Las Mesitas,
Son una especie de piletas naturales constituidas por las mismas formaciones rocosas que componen la península de Punta del Este. Es un lugar que muy poca gente conoce, es casi un secreto de Punta del Este. Se va a mostrar en un próximo video, formó parte de este mismo trayecto, pero para no hacer más largo un video que va a tener casi 75 minutos, preferí cortar este segmento, pero les recomiendo ver específicamente el video que trata de lo que estamos viendo a la izquierda, porque es una zona hermosa de Punta del Este donde se realiza buceo, donde uno puede estar tranquilo porque va muy poca gente. Ya les digo, es un secreto, no se lo cuenten a nadie, pero bueno, esa escalinata que estamos viendo ahí es por donde se ingresa a esa playa. Esto, como les decía, ya saliendo de ese promontorio, de esas piscinas naturales llamadas Las Mesitas, prácticamente en la punta de la península de Punta del Este. Ahora ven que la cámara se ve mucho mejor, es porque se ve todo ensuciando con la bruma y el salitre del mar. Así que si hace alguien este recorrido de vuelta, un recorrido similar por litorales costeros, tengan en cuenta eso, de que no se les ensucie la carcasa de la GoPro o de limpiarla cada 10 minutos o algo así para que la imagen no se vea borrosa. Por las dudas lo comento, lo que empezamos a ver de frente es la bahía de Maldonado, que constituye básicamente lo que se denomina Playa Mansa y está compuesto, al igual que la Playa Brava, por más o menos unas 40 paradas de ómnibus, aunque hay que decir que más extendidas, o sea que las paradas están cada mayor distancia, y que termina en lo que sería la península de Punta Ballena, que también hay una zona que es bastante linda para visitar, que si no me equivoco se llama Punta del Chileno o algo así. También una cosa que había olvidado mencionar al principio respecto de las protecciones, la cuestión de llevar un sombrero. Ahora hay sombreros de alas medianamente anchas que no solamente son los clásicos sombreros visera,
sino que son sombreros tipo pescador que también cubren la parte de atrás de la nuca y a su vez tienen ventilación. Esos también son necesarios para recorridos de esta distancia bajo el sol. Acá ya nos acercamos a los primeros restaurantes del puerto. Hay 2-3 cuadras de restaurantes, muy parecido a lo que es acá Puerto Madero en Argentina. Son restaurantes prohibitivos. Imagínense que si ya un restaurante estándar de Punta del Este cuesta 3 veces lo que cuesta acá en Argentina, bueno, tranquilamente un restaurante de esto puede estar costando arriba de $50 por persona, sin incluir el vino, obviamente. Son restaurantes obviamente dedicados a diferentes tipos de mariscos y pescados, aunque también pueden comerse otro tipo de comidas, pero están básicamente dedicados a eso. Y tengo que decir que comí en un restaurante del centro que no era de esta clase y comí pescado y era de muy buena calidad, así que creo que si comen acá realmente les va a valer la inversión. Y acá del puerto salen diferentes tipos de lanchas. Ahí es donde estoy tratando de hacer una pequeña vista. Salen diferentes lanchas a la isla de Lobos, la más común es a la isla de Gorriti, aunque también se pueden rentar en grupo yates que hacen algunos recorridos específicos. Bueno, hay todo tipo de opciones, así que les recomiendo que si llegan se informen bien en la oficina de turismo, porque hay un montón de opciones náuticas de toda clase, desde kayak, paddle surf, motos de agua, hasta, ya les digo, rentar un mini yate. En su momento se decía que la amarra costaba acá alrededor de $10.000 por mes en temporada alta. Ahora calculo que los precios deben ser mayores, pero a mí en lo personal, por más que mucha gente se va a enojar, me hace acordar mucho a Mónaco, al centro de Monte Carlo, esta zona, por el nivel de lujo y los yates que se ven de personas multimillonarias de prácticamente cualquier lugar del mundo. Y acá ya empezamos a encontrar gente, por eso les decía que este recorrido, si lo quieren hacer corriendo, es medio complicado, porque en este caso, bueno, con una bicicleta capaz no habría problema, porque uno puede ir por la calle, pero corriendo acá se tendría que estar frenando y demás. Ahí vemos lo que podría ser la primera Milipili que vimos en este trayecto de ya 51 minutos. Lo que denota un poco el tipo de gente que va a las otras playas en general, gente más grande, parejas, algunas con chicos muy chicos que quieren tranquilidad y no andar tanto en la movida. Acá en el puerto hay muchísimos boliches nocturnos, son bastante caros, debo decirlo, y en general algunas veces va gente muy mayor, pero bueno, es una experiencia también visitar los diferentes boliches de acá.
ven, intenté bordear lo más posible el mar, porque esa era la idea de la vuelta a la península. Capaz podrían cortar camino yendo un poco por detrás. Yo acá me metí siempre bordeando la costa todo lo que podía. Pero bueno, si quieren hacer este camino un poquito más corto, lo pueden hacer también. Fíjense bien en los mapas y van a encontrar la forma de hacerlo de manera adecuada. Acá yendo para la derecha, o sea, en vez de doblar para la izquierda, donde voy a doblar ahora yendo para la derecha, está en la cuadra en donde están los boliches más importantes de la zona, como Manantiales Point, Soho o Moby Dick. Llegar a Punta Salinas, que es la punta de Punta del Este, aparte de hacer el camino que hice yo, bordeando la Rambla, que es el camino más largo, aunque más pintoresco, también lo que pueden hacer es tomar uno de los colectivos que paran en la parada 1 y llegan prácticamente hasta el final, o si no, ir directamente caminando por los Gorleros hasta el final del Gorlero, hacer hasta la calle 14 y después enrutarse para lo que es el Faro y bajar prácticamente en línea recta desde el Faro hasta lo que es, que serán 3 cuadras más o menos, hasta Punta Salinas. Es otra forma para que no tengan que caminar tanto y puedan llegar a ese lugar. Como habrán podido ver anteriormente, aparte de haber un parque automotor enorme, hay un parque naviero
enorme en Punta del Este. Está el Yacht Club de Punta del Este, de hecho, en uno de los lugares que pasamos. Hay una persona caminando para atrás para que no se le vea la cara. Se ve que es una persona famosa, o al menos que se cree famosa. Pero bueno, les iba a decir que mucha gente, son muy comunes los deportes náuticos en la zona norte del Gran Buenos Aires, por ejemplo. Y hay mucha gente que le gusta hacer estos recorridos en su propio yate, Buenos Aires, Punta del Este, que calculo que llevará por lo menos unas 12 horas. Siempre está esa disputa entre la llamada telurocracia o la talasocracia. Una es la que da predominio a las zonas internas de la tierra y otra es la que da predominio a los mares. Yo la considero una especie de falacia, de falso dilema, porque en realidad lo que hay que buscar es lo mejor de los mundos. El mar plantea siempre esa cuestión de libertad, esa cuestión de soledad, y bueno, la tierra tiene otro tipo de cosas. Yo vivo en una ciudad como Buenos Aires, que es una ciudad portuaria, así que evidentemente no voy a tener la perspectiva de una persona que vive en Córdoba, en La Rioja o en la Patagonia Austral, pero en la Patagonia Cordillerana Austral, pero bueno, sí les puedo decir que me gustan las dos cosas, que no es montaña o mar, para mí es montaña y mar. De hecho, eso pasa mucho en Barcelona, uno ve la montaña y el mar, y también pasa en las zonas del sur de Brasil. Esta rambla de madera calculo que se parecería bastante a la rambla original. Recordemos que todo lo que transitaba hasta ahora era una rambla de cerámica, ¿no? Pero bueno, respecto a lo que les decía, básicamente se representa al Imperio Romano como el imperio telurocrático por excelencia, y al imperio, o a lo que sería el periodo helenístico, la expansión griega, como lo que sería la talasocracia, ¿no? Así que, y hay diferencias evidentemente entre la mentalidad griega y romana. Los griegos eran grandes filósofos y los romanos eran como gente muy pragmática, no es que no tuvieran filósofos, pero tenían unos filósofos más apuntados a veces al individualismo y a otro tipo de cuestiones más prácticas y de todos los días. El genio griego siempre se valió de diversidad. Cuando uno lee desde los primeros, de los presocráticos hasta lo que es el pensamiento helenístico, bueno, uno va a encontrar diferentes escuelas opuestas, pero uno va a encontrar lo que se llama un gran enciclopedismo. Eso no se encuentra tanto en el pensamiento romano, ¿no? Es un pensamiento más como de estoico, epicuro, pero siempre enfocado en lo individuo. En cambio, los griegos eran de pensar más en lo universal, porque justamente navegar les permitía conocer diferentes culturas. Creo que los griegos eran superiores intelectualmente, por lo menos en lo que es el pensamiento abstracto. Y creo que modernamente esa dialéctica se da entre los alemanes y los británicos. Los británicos son por excelencia talasocráticos y los alemanes son más bien telurocráticos, y unos se enfocan más en las cosas prácticas y otros en las cosas más abstractas. Acá, volviendo a lo abstracto, quiero mencionar que una de las características, por el tema de los vientos, el tema de sequía y todos los temas climáticos que había mencionado antes, el calor sofocante, había un montón de aguavivas en Punta del Este, en La Mansa, por todos lados, incluso casi hasta Montevideo. Así que bueno, tienen que tener cuidado eso si van por esta zona con un clima similar. Acá, con esta mezcla de tierra y verde, parece que estuviéramos casi en Montevideo, pero bueno, lo que vamos a agarrar ahora es la playa en sí. Recordemos que hasta ahora prácticamente de esta zona rioplatense, de la península de Punta del Este, la zona de Punta del Este, solamente habíamos tenido zona rocosa, y acá en estas que serían equivalentes a las paradas 1 y -1 de la Brava que mencioné antes, que correspondían a lo que es el Emir, lo que es la playa de los ingleses, hay también un par de playas, más que nada la playa del muelle de Mahilos, que se va a ver en otro video también un especial sobre esta playa. Pero bueno, esas son las playas que vamos a empezar a caminar ahora.
Esto ya para que vean la diferencia cromática y especialmente para los videógrafos. Esto ya está grabado con iPhone, por lo que ven tiene una estabilización muy superior. Además se ven mucho más fuertes los colores. Lo que tenemos a la izquierda es exactamente el muelle de Mailos. Pareció a la historia del Emir. Creo que un portugués o un brasileño puso su casa sobre este lugar hace unos 100 años y por eso de él tomó el nombre el muelle. De todos modos tengo que decir que hacer este recorrido de 1 hora y media con un iPhone o con un Gorilla Pod o con un estabilizador hubiese sido muy cansador. Así que si tienen una GoPro medianamente buena, la mía es del año 2014, no es para nada nueva, conviene hacer este camino con una GoPro y arnés y van a ver todo mucho mejor. Bueno, esas que vemos al costado, después de casi 1 hora y media, son las únicas milipilis en grupos que vamos a ver en todo este trayecto. Esto para que se den una idea de la clase de gente que va a estas playas y no se lleven ningún tipo de decepción y digan que este servidor no les avisó antes. Acá nos acercamos lentamente a lo que va a ser la playa de la parada 1 de La Mansa, sobre la cual hay un video especial. Pero bueno, acá estamos ya prácticamente ingresando a esa playa. Un error que noté en muchísimos extranjeros es creer que la playa Mansa, que es la que estamos viendo, la bahía de Maldonado, que conforma básicamente la playa Mansa, es Punta del Este. Y prácticamente no le dan importancia ni a las playas de la Barra ni a las playas de la Brava. Entonces se creen que Punta del Este es solamente esto que estamos viendo y se pierden todo lo que es, no sé, José Ignacio, lo que puede ser Manantiales en sí, las playas alrededor de Manantiales. También muchas veces se pierden lo que son las playas de Portezuelo, pasando Punta Ballena. Entonces, bueno, eso es un error que cometen muchos turistas no argentinos que viven acá.
Acá ya entramos en sí a la parada 1 de la playa Mansa. Agachate vos y la pero. Bueno, acá se termina, después de 2 o 3 horas, la vuelta a la punta. Es la parte de turismo. Esta es una de las primeras paradas de la plaza Mansa. Ojalá hayan disfrutado mucho este video y suscríbanse al canal si es que les gustó. Y esa es la oficina de turismo.